tu presencia, Señor, con corazones agradecidos. Venimos, Padre Santo, deseosos de escuchar de ti, Señor, a través de tu palabra, a través del estudio, Señor. Agradecemos, Señor, que nos hayas permitido llegar, que hayas conducido nuestros automóviles, que nos hayas dado energía física, Padre Santo, para poder hacerlo, que nos hayas permitido, Señor, haberte conocido, Señor, y que tú nos hayas llamado, Padre Santo, y nos hayas dado el regalo de la salvación. Queremos, Padre Santo, expresar nuestro deseo de querer aprender más y más de ti. Te abrimos las puertas de nuestra mente y nuestro corazón para que tú, Señor, remuevas de los mismos cualquier pensamiento, idea, preocupación, lo que sea, Señor, que pueda ser un impedimento para nosotros poder escuchar con claridad las verdades gloriosas que tienes encerradas de tu palabra y que vamos a compartir en esta noche, Señor. Yo te suplico nuevamente que tengas misericordia de mí, que soy una persona pecadora, altamente incompetente, Señor, y inadecuado para el rol que has puesto en mis manos, Señor. Te ruego que me dejes energía espiritual para poder compartir, Señor, con mis hermanos estas verdades en tu palabra que tanto gozo han traído a mi vida en estos últimos días, y que a ellos también les concedas energía espiritual para poder disciplinar sus mentes y poder enfocarse en lo que tú tienes que decirnos, Señor. Sé con Pastor Willy, Señor, los que trabajan con los jóvenes, Padre, las hermanas que te sirven en la guardería en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. All right, familia, como ya le he mencionado varias veces, tenemos un set de notas nuevas en la noche de hoy y vamos a continuar en este ciclo de Matete, donde básicamente lo que hemos estado haciendo es que hemos estado considerando el cómo, el por qué y el para qué. Primeramente, Jesucristo es crucificado en la cruz del Calvario. Segundo, el pecador es salvado como respuesta a eso. Y tercero, cómo estas dos cosas, el hecho de que Cristo es crucificado en la cruz del Calvario, el hecho de que el Salvador, el pecador, debía haber dicho, es salvo a través de su fe en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, como ambas cosas resultan en la gloria de Dios, en que Dios sea glorificado. En este estudio bíblico de discipulado por varios meses, hemos estado considerando lo que la palabra de Dios nos dice en su revelación escrita, que es lo que usted y yo conocemos como la Biblia, que es lo que Dios tiene que decir en esta revelación escrita acerca de distintos aspectos de la fe cristiana. En otras palabras, hemos estado considerando lo que teológicamente se conoce como doctrinas bíblicas, distintas doctrinas bíblicas. Por ejemplo, en nuestro estudio, desde el mero comienzo, ¿verdad?, hemos considerado cómo en la crucifixión, por ejemplo, el Padre es satisfecho. Cuando tuvimos ese handout, esas notas que se trataban sobre el hecho de que el Padre es satisfecho en lo que sucede en la cruz del Calvario, pues mientras estábamos estudiando esa sección, pues estábamos considerando, quizás no se acuerda, pero es lo que estábamos haciendo, estábamos estudiando la doctrina de Dios. Luego de eso, la próxima sección trataba acerca de que en la cruz del Calvario el Hijo es sacrificado. Y cuando estábamos estudiando ese detalle, estamos en esencia estudiando también lo que se conoce como la doctrina de la expiación. Luego de eso mencionamos, tuvimos un par de secciones para considerar el hecho de que el Espíritu Santo era enviado. ¿Se acuerda? El asunto que solo mencionamos muchas veces al principio de cada sección. Primero, que en la cruz del Calvario el Padre es satisfecho
el Hijo es sacrificado, doctrina de la expiación, y que luego de eso, luego de la resurrección, ahí es lo que se conoce como la ascensión, cuando Cristo asciende, Cristo sube y la tercera persona de la Trinidad baja, ¿verdad? Y hablamos en ese contexto de cómo el Espíritu Santo es enviado y en esencia lo que estábamos considerando era la doctrina del Espíritu Santo. De primera intención no utilizamos la palabra doctrina. Poco a poco yo fui introduciendo la palabra doctrina porque sabemos que tradicionalmente la palabra doctrina en círculos quote unquote evangélicos, pues en algunos contextos pues no es muy bien recibida, ¿verdad? Porque las personas tristemente no muy bien enseñadas, pues tienden a confundir pasajes como 1 Corintios que habla de doctrinas de hombres, ¿verdad? Cuando escuchan la palabra doctrina, muchas veces incorrectamente piensan en eso, ¿verdad? Y pues luego de varias sesiones, pues empezamos a hablar directamente acerca de distintas doctrinas y luego de terminar de hablar de la crucifixión, empezamos a hablar acerca de la salvación, ¿verdad? De cómo, por ejemplo, en la salvación, Dios revela nuestra necesidad. A ver si alguien se acuerda. Cuando Dios revela nuestra necesidad, hablamos acerca de cuál doctrina. ¿De la doctrina de qué? ¿De la qué? ¿De la qué? No. ¿De la qué? Exactamente, muy bien, exactamente. Nuestra necesidad, ¿verdad? ¿Sabes? Emana cuando Dios revela nuestra necesidad. En esencia lo que está revelando es la depravación del hombre. Y hablamos de lo que Dios dice, doctrina, acerca de ese asunto que tiene que ver con la vida cristiana, que es la depravación del ser humano. Luego de eso hablamos de cómo Dios cambia nuestros corazones. Y cuando hablábamos de que Dios cambia nuestros corazones, hablamos de cuál doctrina. ¿La doctrina de la qué? Regeneración. Y digo, si en la doctrina de la regeneración lo que Dios hace es que, ¿sabes? Dios está cambiando, nos está cambiando nuestros corazones. Acuérdense que dijimos que Dios no está en la de reparar y mejorar nuestro corazón, está en la de remover ese corazón de piedra y reemplazarlo con un corazón de carne, entiéndase por eso, que es capaz de recibir y discernir la verdad espiritual. Luego hablamos de la doctrina, mejor dicho, de cómo Dios habilita nuestra creencia, eso es la doctrina de la conversión, y lo último que hemos estado considerando es cómo Dios revierte, cambia nuestro estatus. Y ahí pues hablamos entonces de la doctrina de la justificación y hoy vamos a hablar también de otra doctrina, que es la doctrina de la adopción, donde Dios continúa haciendo eso. Dios continúa revertiendo nuestro estatus de esclavos ahora por medio de la doctrina de la adopción, lo que Dios dice acerca de la adopción. Ahora somos hijos. Amén. Right. Dios revierte nuestro estatus. Así que dijimos entonces que en nuestro estudio hemos estado considerando cómo en la crucifixión el Padre está satisfecho, el Hijo es sacrificado, el Espíritu Santo es enviado, cómo en la salvación Dios revela nuestra necesidad, Dios cambia nuestros corazones, Dios habilita nuestra capacidad para creer, Dios revierte nuestro estatus y nuevamente ambas cosas, la crucifixión y en la salvación del hombre, ¿verdad? En todas estas cosas que estamos mencionando, lo que acontece es que Dios es glorificado. Amén. Que debe ser la finalidad primaria de todo ser humano. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? Levante su mano si usted quiere ser bendecido por Dios. Okay. Algo que me imagino que todos sabemos, en caso de que no lo sepamos, la forma más segura de que usted y yo tenemos de asegurar para nosotros la bendición de su bendición para nuestras vidas es determinándonos a vivir de una forma que glorifique a Dios. Si Dios es glorificado, el resultado inevitable en lo que hagamos nosotros, sea lo que sea, si a través de eso Dios es glorificado, inevitablemente lo que va a resultar en nuestra vida va a ser bendición.
Por eso es que la Escritura dice, en todas las cosas, sea bebida o comida, en todos los asuntos que nosotros nos podamos envolver, debemos hacerlo todo para la gloria de Dios. La vida del Señor Jesucristo, constantemente está Él mencionando el hecho de que Él ha glorificado al Padre, y lo que queremos es glorificar al Padre. El pasaje que estamos estudiando los domingos de Juan capítulo 14 concluye en el versículo 13, si no me equivoco, es enfatizando el hecho de que podemos orar al Padre, de que podemos hacer cosas mayores que las que Cristo hizo. Eso dice la Escritura. No que nosotros podamos hacer cosas mayores que Cristo, pero eso es lo que dice, right? Los que tienen fe y los que por medio de la fe, de la oración, van a poder hacer las mismas obras que Cristo hizo y otras cosas que serán mayores que las que Cristo hizo nuevamente, pero dice, porque voy al Padre y todo esto para que el Padre sea glorificado. Así que aún Cristo en su conversación y en su conducta nos recuerda que la prioridad mayor de nuestras vidas precisa ser que nosotros pues nos dispongamos para glorificar a Dios en todo lo que hagamos. Mire ahí en sus notas, precisamente en Juan capítulo 17, versículos de 1 al 5. Si no ¿lo tiene en sus notas o no tiene? ¿Eso no está en sus notas? No, en la nueva no está, ok. All right, pues nada, pues, pero usted tiene su Biblia y esta es una buena oportunidad para abrir su Biblia, saque su highlighter, porque ahí tenemos bastante tela para cortar. Juan capítulo 17, versículos del 1 al 5. Vamos a leer eso pues porque acabamos de decir que la crucifixión de Cristo y la salvación del hombre proclaman la gloria de Dios. Right? En Juan capítulo 17, versículos del 1 al 5, esto dice la Escritura. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, está próxima, la cruz del Calvario está próxima, es cuestión de horas, right? La hora ha llegado. Glorifica, ve nuevamente la palabra, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te ¿qué? Te glorifique, all right? A ti. Pues les ha dado potestad, poder, autoridad sobre toda carne para que dé vida eterna. ¿A quiénes? Quiere decir que, conforme a lo que ahí dice, de antemano ya Dios le había otorgado las almas de algunos seres humanos y la vida eterna que Cristo va a ganar en la cruz del Calvario va a ser para esos que el Padre había dado de antemano. Right? Ok, versículo 3. Y esta es la vida eterna. Está encerrada en una persona, esa persona es Cristo, que te conozcan a ti. Y el conocimiento no es cognitivo, es un conocimiento experiential, de una experiencia, ¿verdad? De una intimidad. ¿Okay? ¿Se acuerda? Mateo capítulo 7, 23 y 24, apartados de mí, hacedores de maldad, porque nunca os ¿qué? Nunca os conocí, no intelectualmente, sino ese conocimiento íntimo, donde dos partes se unen y se convierten en una sola, ¿right? Es lo mismo que Cristo está hablando. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Siguiendo la lógica que hemos estado considerando los domingos, las palabras de Cristo a Felipe, ¿por qué me estás pidiendo que te enseñe al Padre? Yo he estado contigo por 3 años, y si tú me has visto a mí, ¿a quién has visto? Has visto al Padre. All right? Vemos nuevamente que estamos hablando de la misma persona. Versículo 4. Yo te he ¿qué? Ahí ve lo que estamos hablando. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Yo someto a su consideración que cuando nosotros ponemos como prioridad de nuestra vida el conocer la obra, las obras para las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas, Efesios capítulo 2, versículo 10, el resultado va a ser lo mismo. Vamos a glorificar a Dios cuando nos envolvemos en estas cosas que Dios ha preparado de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. He acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, ¿qué? Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo
antes de que el mundo existiera. No hay forma para algunos de nosotros de entender ninguna otra cosa que no sea de que Cristo y el Padre estaban cara a cara desde antes de la fundación del tiempo, del mundo, de todas las cosas. ¿Right? No hay forma de no aceptar de buena gana y gozarnos en la deidad del Señor Jesucristo. ¿Ok? En Juan 14:13, escríbelo por el lado por ahí, ¿verdad? Simplemente para reafirmar lo que estamos diciendo, leemos lo siguiente. Cristo hablando: todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, probablemente el domingo, si el Señor lo permite, entremos en ese pasaje bíblico, todo lo que le pidáis al Padre en mi nombre lo haré, con el propósito de que el Padre sea que glorificado en mí, en el Hijo. Gloria a Dios, right? En 1 Corintios 10:31, Pablo habla sobre el particular y ahí ese pasaje lo que dice es: si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, sea lo que sea que tú hagas, hacedlo todo para la gloria de Dios. Gloria a Dios. ¿Okay? Así que la forma de asegurar bendición genuina para mi vida, fue lo que dije al comienzo, es el asegurarme que todo lo que haga dé a Dios la gloria que Dios se merece. Right? Mi mayor bendición está en todo lo que yo pueda hacer, en que, mejor dicho, está en el que todo lo que yo pueda hacer resulte en la gloria de Dios. Si Dios es glorificado, yo voy a ser bendecido. Amén. Y sea lo que seas. Otra vez, comida y bebida son dos cosas que probablemente, si lo sacamos del contexto que Pablo está hablando, pues muy pocas veces vamos a pensar de que yo pueda glorificar a Dios a través de lo que como o que yo pueda glorificar a Dios a través de lo que yo beba. Son cosas que normalmente no se asocian con la glorificación de Dios. Lo que Pablo está diciendo es que todo lo que debemos hacer, la idea, el propósito de traer gloria a Dios precisa estar presente. Y si eso fuera de esa forma, escuche por favor, muchas de las actividades que consumen nuestro tiempo probablemente no tendrían la prioridad que tienen. Right? ¿Ok? Y no necesariamente por la naturaleza misma de las actividades. Obviamente no estoy hablando de vender drogas para la gloria de Dios, de cometer inmoralidad para la gloria de Dios. Right? Hablando de cosas que en su esencia pueden ser amorales. El punto es muchas veces de que hay cosas en la vida de nosotros que necesariamente no son buenas ni malas, ¿right? Y que todo depende, ¿qué es lo que me mueve a hacer esto? La pregunta, ¿está siendo Dios glorificado en esto? ¿Cómo puedo yo glorificar a Dios en esto? Esas preguntas no están presentes al momento de nosotros decidir qué hacemos y qué no hacemos. Right? So, si fuera de esa forma, si nos pudiésemos preguntar, ¿verdad? ¿En qué forma estoy glorificando a Dios? ¿Cómo puedo glorificar a Dios? Right? O quizás en que esto que estoy haciendo, ¿qué puedo yo hacer que provoque que Dios no sea glorificado en esto que estoy haciendo? Amén. Right? So tenemos dos pasajes bíblicos en las notas suyas ahí al comienzo. El primero es Gálatas capítulo 4, versículos del 4 al 7. Y el segundo es Primera de Juan capítulo 3, versículos del 1 al 2. E inmediatamente después de eso hay unos blancos que tenemos que llenar. Vamos a llenar los blancos y regresamos al pasaje, ¿ok? Donde dice la doctrina de la adopción. La doctrina de la adopción es el acto de la gracia de Dios en que Él es Dios, concede a pecadores, primero, la posición de hijos y segundo, los privilegios de esta condición. Ser hijo trae consigo unos deberes y trae consigo también unos privilegios. Si quiere escribir deberes por ahí al lado, puede hacerlo también, porque vamos a hacer referencia a eso.
Así que la doctrina de la adopción, en esencia, es el acto de la gracia, o la adopción, debió haber dicho, es el acto de la gracia de Dios, porque se origina por el acto inmerecido, un favor inmerecido de parte de Dios, en el cual Dios concede a pecadores como usted y como yo la posición de hijos y los privilegios de esta condición. Gloria a Dios. Escriba esto también. En la justificación somos declarados justos delante de Dios el juez. Juez tiene que escribir. Mientras que en la adopción somos amados por Dios el Padre. All right. Now, en esta porción bíblica que tenemos aquí, que es Gálatas capítulo 4, versículos del 4 al 7, en esencia tenemos tres puntos que son cruciales. Primeramente, ¿cuándo es que Cristo viene y entra en la historia de la redención en términos? ¿Cómo es que Cristo entra? Y tercero, ¿por qué lo hace? ¿Cuándo entra? ¿Cómo entra? Y la razón por la cual lo hace. All right? Así que con eso en mente, veamos la porción bíblica. Es Gálatas capítulo 4, versículos del 4 al 7. Dice, pero, primero este es el cuándo. ¿Cuándo Dios, Cristo entra? ¿Ok? Pero cuando, ve la frase, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Cuándo es que Cristo entra? En el kairos tiempo de Dios, como hemos dicho tantas y tantas veces. Cuando las condiciones políticas estaban apropiadas. Right? La palabra cumplimiento es una palabra que sugiere, entre otras cosas, cuando las condiciones son favorables para que algo suceda. Los que han tenido árboles frutales en su casa, en su hogar, en el patio de su casa o en la finca, donde sea, saben que hay un cumplimiento del tiempo donde esa fruta ha llegado a un punto donde está lista para ser arrancada y consumida. Amén. All right. Que está madura ya, está lista para ser consumida. Pues, la palabra cumplimiento pues sugiere algo como eso. Así que cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando ese kairos tiempo de Dios, esas condiciones políticas, religiosas, culturales, se dieron, ¿verdad? Se juntaron, ¿ok? Cuando todas esas condiciones se llenan, llenando los requisitos del plan de Dios para el cumplimiento en particular del propósito que Él tenía, que era que Jesucristo viniese al mundo, que ya estaba programado eso desde antes de la fundación del tiempo. Cuando esas condiciones se cumplen, ¿verdad? Se dan, ¿okay? Dios envió a su Hijo, el Señor Jesucristo. Nacido de mujer, lo que nos recuerda es la humanidad del Señor Jesucristo, una humanidad plena, necesaria, porque esa humanidad plena es la que le permite al Señor Jesucristo cargar con el castigo de nuestro pecado y ser nuestro sustituto. Amén. Just think about that, okay? Y no solamente nacido de mujer, sino nacido bajo la ley. El punto aquí es que, como todos los hombres y mujeres a través de la historia, Jesús en ese momento tiene la obligación, cuando entra en la historia humana, tiene la obligación de obedecer la ley, la misma ley que Él creó, que Él diseñó. Ahora en su humanidad se espera que Él la cumpla a total cabalidad. Así que nos dice la Escritura sobre ese partículo también que Jesucristo mantiene una obediencia perfecta a la ley de Dios y que esa obediencia perfecta se expresa en la justicia de Dios, y esa justicia perfecta que resulta de esa obediencia perfecta
es la que se le imputa a todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Si alguno de nosotros estuviese en Cristo, que mi esperanza es que todos estemos en Cristo, y tuviésemos la oportunidad, si eso existiera, digo esto simplemente a manera de ilustración, no porque la Biblia enseñe que exista, literalmente, si hubiese un récord, ¿verdad? Una tarjeta acumulativa de nuestra vida donde se registra lo que nosotros somos, lo que nosotros hemos hecho, y nosotros pudiésemos verla en este momento, pues nos quedaríamos patidifusos ante el hecho de que es un récord perfecto. Ay, gracias, hermana, por favor, bendito sea. Amén. No sé, ya no me entendió, se le fue por encima de la cabeza, ¿no? ¿Sabe? Si fuese de esa forma, ¿right? Porque la justicia absoluta, perfecta de Jesucristo nos ha sido imputada a nosotros. Y cuando Dios Padre mira hacia nosotros, los que estamos en Cristo, no es para todo el que es miembro de la iglesia en sus pasos, es los que están en Cristo, ¿right? Dios Padre lo que ve es la perfección, la justicia absoluta, la obediencia total de Cristo a la ley de Dios. Así que ¿cuándo es que Cristo entra? Cuando estas condiciones políticas, religiosas y culturales se dan, ¿verdad? Cristo entra nuevamente, nace de una mujer, por las razones que ya mencioné, nace bajo la ley, por las circunstancias que sabemos en el momento en que Él entra, ¿verdad? ¿Okay? Y entonces nos dice nuevamente, de paso ya lo vimos, cómo es que nace, ¿verdad? Cómo es que entra, nace a través de una mujer que es María, ¿verdad? Y entra como un ser humano, ¿verdad? Porque era necesario esa humanidad. Y el versículo 5, que es el que nos preocupa más en esta noche, nos dice el porqué, la razón por la cual Cristo entra. Nos dice nuevamente que lo hace para redimir, su raya es redimir, a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Quiere decir que viene por dos razones. Una, para redimir a los que están bajo la ley. En otras palabras, redimir es comprar la libertad en aquel contexto donde había tantos millones de esclavos, donde el imperio romano gobernaba, ¿verdad? Se redimía un esclavo simplemente pagando un precio por él. A cambio de eso, de un precio, pues el esclavo pasaba a ser propiedad de la persona que pagaba por él, y ese esclavo tenía dos opciones. Una, podría convertirse en siervo de esa persona que pagó un precio por él, o a discreción del que lo compra, podía dejarlo en libertad. ¿Right? Lo que nos dice la Escritura es que Cristo entra con el propósito de redimir, comprar de la esclavitud del pecado nuevamente, y lo hace por medio de su muerte como sustituto por el pecado del hombre. ¿Right? Ese es el precio, todos sabemos, ¿verdad? Todo es el precio que Cristo paga por nosotros. ¿Right? ¿Okay? De paso, Cristo satisfizo la justicia de Dios en ese acto en la cruz del Calvario, y Cristo agotó, satisface y agota totalmente la ira de Dios, no hacia los pecadores, sino hacia sus elegidos, los que son salvos, los que habían sido escogidos para salvación desde antes de la fundación del tiempo, los que Dios sabía que iban a ser parte del pueblo de Dios, aquellos que su nombre había sido escrito en el libro de la vida. Pero el punto que es importante, espero que pueda entenderlo, es que la justicia de Dios es satisfecha por la obediencia perfecta de Cristo, y la ira de Dios nuevamente se agota en lo que Cristo padece por nosotros. Así que como redimidos,
como parte del pueblo de Dios, la ira de Dios no se vierte sobre nosotros. La ira de Dios ya se virtió a su totalidad en la persona de Jesucristo, y este es un buen momento para también imitar a la hermana Ángela y decir amén, gloria a Dios, praise the Lord, gloria a Jesús, independiente del mal trabajo que esté haciendo yo para tratar de explicar estas verdades, a fin, nuevamente, para redimir a los que estaban bajo la ley. Esos son los pecadores culpables que están bajo las demandas de la ley, están bajo las maldiciones de la ley y que necesitaban extremadamente de un Salvador. De eso se refiere. Pero entonces dice, a fin, con el propósito, eso sucede con esa redención, sucede con el propósito de que recibiéramos el asunto que nos preocupa en esta noche, que es la adopción de hijos. Right? Así que podemos decir que Cristo viene para redimirnos, y por medio de esa redención podemos nosotros tener que la adopción, ser adoptados a la familia de Dios. Es un cambio de estatus. Dios revierte nuestro estatus de ser esclavos al pecado. Ahora somos hijos de Dios. De estar destinados al castigo eterno, a la muerte eterna, al infierno. Ahora somos herederos de Dios, con todos los derechos y con todos los privilegios que los hijos de Dios tienen. Yo no sé si usted puede ver la seriedad del asunto y lo importante del asunto, la gloriosa bendición de ser hijos adoptados por parte de Dios Padre, simplemente en el hecho que acabo de decir, de ser esclavo del pecado y estar ya condenado al infierno. Lo más lógico en nuestra incapacidad humana pudo haber sido que Dios dijera, ok, ustedes eran esclavos de Satanás, ahora son esclavos míos. Amén. Que en cierta forma somos siervos, estamos llamados para servir, pero el asunto no es ese. El asunto es que de ser esclavos de Satanás, Dios invierte el estatus de tal forma que no nos hace esclavos de Él, nos hace hijos. That's why we say, amen, gloria a Dios. Right? Y como hablaba con mi hermana Shirley ahorita, ¿sabe? El punto de todo esto que hacemos los miércoles por la noche es de que cuando surjan circunstancias en nuestro diario vivir, luego de que Dios ha provocado la renovación de nuestro entendimiento, podamos traer todas estas doctrinas bíblicas a las situaciones que enfrentamos diariamente. Amén. ¿A cuántos de ustedes, al hijo de ustedes o a la hija de ustedes, si le pide un pedazo de pan, le va a dar una piedra? Right? O si le pide un pescado, le va a dar una serpiente. Ninguno, ¿verdad? Right? Ok. Imagínense si en el momento en que pierdo el trabajo, en el momento en que estoy pasando por gran necesidad, en el momento en que mi cuenta de banco, por las razones que sean, se encuentra en cero o lo que sea, pudiésemos traer a nuestra realidad en ese momento la doctrina de la adopción. Right? Yo no fui el que dije, yo quiero que tú me adoptes. Y no fue porque Él me adoptó porque yo era un niño prodigio y tenía tantas cualidades y tantas... Amén. All right. Si esa verdad bíblica, Cristo vino para redimirme, comprarme con su sangre preciosa, ¿verdad? El bloque ese de esclavos de donde yo estaba, esclavo de Satanás, gozoso, feliz, y Él quiso... Yo quiero ese. Y aquí está el precio. Right? Y no solamente lo compro para que sea mi esclavo, lo compro para que sea mi hijo. Lo compro para que se siente a mi mesa. That's the thing. Right? Son las cosas que necesitamos traer con nosotros los domingos por la mañana. Y si somos honestos, sabemos que cualquier cosa va a estar en nuestra mente, pero menos verdades como esa. Por eso no es una mala idea
venir un poquito más temprano y saturar mi mente con la verdad bíblica que el hermano Milton puede enseñar, o que yo pueda enseñar, o que el pastor Marcel puede enseñar. Amén. It's not a bad idea. Refrescarnos, darnos un tune-up antes de entrar a ese lugar donde supuestamente nosotros venimos a adorar a Dios. Adorar a Dios con la mente en cuanta cosa hay, menos en lo que debe ser. ¿Alguien dice amén? Amén. Okay. A fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Adopción de hijos es el acto, la acción de incorporar a una familia particular a otra persona que ha sido engendrado por otros padres. Los seres humanos que no han sido regenerados, como éramos cada uno de nosotros, antes de que Dios pusiese sus ojos sobre nosotros y que nos diese el llamado a la salvación, que nos diese vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados, todos los seres humanos que no han sido regenerados son, dice la Escritura, no lo dice G. Ávila, lo dice la Escritura, son hijos de Satanás. No. Eso es lo que dice la Escritura. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, como decía Gigi. ¿Eh? Quiere decir que nosotros, antes de ser regenerados, éramos hijos de Satanás. Think about that. Y Dios, en su inmenso amor, como vamos a leer ya mismo en la epístola de Juan, en el capítulo 3, nos amó de tal forma que nos incorpora no como siervos, sino como hijos. No, eso es glorioso, por eso que pusimos ahí la gloriosa bendición de ser hijos adoptados por Dios Padre. No, para ninguno de nosotros va a ser glorioso, a menos que podamos vernos en realidad como somos. Y ahí ve usted nuevamente la insistencia nuestra de estar destacando el hecho de donde es que Dios nos ha sacado. ¿Ay? No vamos a valorizar en ninguna forma lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que está haciendo por nosotros, a menos que podamos vernos como en realidad somos. Hablaba con alguien hace unos minutos antes de comenzar y me señaló algo bien parecido a eso. Ya no le quedan a esa persona muchos deseos de estar señalando las faltas de otra persona, porque cada día es más claro el montón de defectos que la persona tiene. Dígame si eso no es una buena receta para poder vivir en paz con otros. Vivir con esa conciencia y esa claridad. La única forma de convertirnos en hijos de Dios es por medio de un acto de la adopción espiritual de Dios. No hay otra forma. Y eso lo realiza Dios. Y en la forma que Dios lo realiza, vamos a estar hablando un poco en esta noche. Right? Versículo 6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, es el Espíritu Santo quien realiza la tarea de confirmar en los creyentes la adopción, nuestra adopción como hijos, el cual clama, Abba Padre, y eso lo hemos dicho en infinidad de ocasiones, una palabra de origen arameo, es un término familiar, es un término afectivo, es un término de cariñoso, es un término de intimidad, que se usaba en el contexto en que
surge la iglesia primitiva, otra vez, en la relación entre padres e hijos. Gloria a Dios. Versículo 7 termina diciendo, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero. Ahí ve el cambio de estatus. También heredero de Dios por medio de Jesucristo. Simplemente añado esto, lo que como cristianos somos, conforme a ese pasaje, ¿qué es lo que somos como cristianos? ¿Alguien me dice? Conforme a ese versículo 7, ¿qué es lo que somos como cristianos? Dos cosas, hijos y herederos, right? Lo que somos como cristianos, hijos y herederos, no lo somos gracias a nuestros méritos, no lo somos gracias a nuestro esfuerzo, sino por medio de Dios, la gracia de Dios, la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Para ser más específico, lo somos por medio de la iniciativa de la gracia de Dios, que primero, otra vez, ¿qué hace? Envía a su Hijo a morir por nosotros. Y en el versículo 5, ¿cuál es la palabra que define eso? Versículo 5, redimir, exactamente, ¿ok? Primero la iniciativa, esa gracia de Dios, enviando a su Hijo a morir por nosotros, y luego envía a su Espíritu, que eso es lo que dice, otra vez, versículo 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Primero comisiona al Hijo, Cristo Jesús, a ser la más grande. Mateo capítulo, el último capítulo 28, habla acerca, el último versículo habla de la gran comisión. Pues esa no es la gran comisión, es la que el Padre hace y que vemos aquí, enviando a su Hijo para ser nuestro Redentor. Amén. Esa es la gran comisión. La segunda gran comisión es la del Espíritu Santo, que es comisionado, es enviado, está ahí en su pasaje, ¿verdad? Dios envió a vuestros corazones, los comisionó, lo envió el Espíritu de Dios, el cual clama, Abba Padre. Luego Dios envía a su Espíritu a morar permanentemente en nosotros. Así que el cambio de estatus, eso me gustaría que lo escribiera por algún lado. Cambio de estatus, antes esclavos, ahora hijos herederos. Gloria a Dios. Right? Now, miren el otro versículo, los versículos primera de Juan 3, 1 al 2. Now, Pablo es quien nos habla, usa esa terminología de adopción, pero Juan aquí habla de lo mismo, lo único que en vez de adopción, ahora nos habla de hijos. Right? Pablo enfatiza la posición, Juan enfatiza los privilegios que tenemos. Dice el versículo capítulo 3 de primera de Juan, versículos 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Right? Por esto el mundo no los conoce, porque no lo conoció a Él. Simplemente para entrar en las notas, porque el tiempo vuela. ¿Y cómo vuela? Cuando leemos aquí el énfasis de Juan, la exhortación de Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, la clase de amor que el Padre nos ha dado, para que eso tiene que ser un amor, pero ¿qué clase de amor? Piensen en las cosas que hemos dicho en esta noche con relación a que nosotros éramos esclavos de Satanás. ¿Y qué clase de amor tiene que ser ese? Eso es lo que Juan está tratando de comunicarle a los que están leyendo la carta. Just think about that. Eso es una cosa que no se puede entender, ese tipo de amor, esa clase de amor. Nos ha dado el Padre para que podamos ser llevados. Y bueno, tiene que ser un amor que está fuera de liga, no hay forma de entender, no hay forma de expresar. Y el énfasis de Juan es el siguiente, está hablando de la esperanza que nosotros tenemos en Cristo, en su próxima venida, todas esas cosas. Así que podemos decir que la esperanza del creyente se fortalece en el amor de Dios, right? O el amor con el cual Dios inicia su salvación. La esperanza que nosotros tenemos, Pablo en Romanos 8 lo expresaría,
Si Dios, cuando nosotros éramos sus enemigos, nos dio a su Hijo, nos salvó por medio de Él, cuanto más con nosotros ahora que somos sus hijos, nos dará todo lo que necesitemos para hacer su voluntad. ¿Right? Así que la esperanza del creyente se fortalece en que el amor de Dios es el que inicia nuestra salvación. No es el amor nuestro para Dios. ¿Right? Por eso insistimos tanto de la idea de que fulano está buscando de Dios, aquel otro está buscando de Dios. Si por casualidad hubiese algún tipo de iniciativa que nosotros podamos observar, pastor, pero usted no lo ha escuchado hablando, usted no ha visto lo que sea, está leyendo y me pidió tal libro y me pidió tal cosa, right? ¿Sabe? Si hubiese ese tipo de iniciativa que puede tenerse sin que Dios esté bregando en la vida de nadie, porque las crisis, las enfermedades, right, los contratiempos tienen un poder de persuasión increíble. Amén. Y una vez se resuelve la cuestión, una vez se remueve el tumor, una vez se recupera. Pero si hubiese alguna indicación externa de que esa persona esté buscando de Dios, si fuese cierta, es que Dios ha estado bregando en la persona. Eso nosotros bíblicamente sabemos que es de esa forma. All right? Así que Juan expresa su gran admiración en este versículo número 1 por el amor de Dios para los creyentes. ¿Qué es lo que motiva a Dios a convertir a esos que son esclavos de Satanás y están bien contentos siendo esclavos de Satanás? Es el amor de Dios. Otra vez, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Otra vez, es el amor de Dios para con los creyentes lo que lo motiva a Dios a convertir a esos que están felices siendo esclavos de Satanás en hijos suyos. ¿Right? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. ¿Verdad? Dios muestra su amor para con nosotros. Otra vez, es la inmensidad del amor de Dios. Now, este versículo 1 tiene una parte ahí que describí algo aquí que escuché a alguien decir hace mucho tiempo y siempre se quedó conmigo cuando dice: por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Alguien que nosotros respetamos mucho, en un sermón que escuchamos hace mucho tiempo, dijo que los verdaderos extraterrestres en el mundo no son los seres de otros planetas. Los verdaderos extraterrestres son los cristianos genuinos. Por eso el mundo no los conoce. Amén. I don't know if that makes sense to you, but anyway, I just necesitaba poner eso ahí porque, anyway, parte de mis cosas, ¿verdad? Versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Right? Todo aquel que ejerce fe salvadora genuina se convierte en un hijo de Dios. ¿Cuándo? En el momento que cree. Right? Se convierte en hijo de Dios y en heredero. Right? Gloria a Dios. Juan dice: y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. En otras palabras, aunque la verdad divina o la vida divina, debía haber dicho de Dios, ha sido sembrada en la persona que ha creído, no será revelada. Se podrá ver esa semilla espiritual divina en su plenitud hasta el momento en que Cristo aparezca. Eso es lo que quiere decir. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. En otras palabras, que cuando Cristo regrese, Él conformará a cada creyente a su imagen. Gloria a Dios, a su naturaleza. Ok. Así que podemos decir sin lugar a dudas que si nos detenemos a considerar, esta es la idea detrás de lo que hemos hecho hasta ahora,
si usted y yo nos detenemos a considerar lo que en el pasado fuimos, piensa en ese momento. No tiene que haber hecho bandidajes. ¿Bandidajes? ¿Es that a good word? Right? Barbaridades, que un servidor hizo en su juventud, ¿verdad? Pero si nos tenemos a considerar nuestro pasado a la luz de la Escritura, that's the point, right? Considere su pasado a la luz de la Escritura. Quizás no sea tan feo y tan manchado como el mío, pero si usted considera su pasado a la luz de la Escritura, pues definitivamente pues no va a ser muy bonito lo que usted va a recordar. Amén. Right? Ok. Punto nuevamente es que si nos detenemos a considerar lo que fuimos en el pasado, si nos detenemos a considerar, y yo espero que usted sea honesto en este momento y honesta, si nos ponemos a considerar las luchas que tenemos en el presente, no con mi esposo, no con los vecinos, la lucha que tenemos en el presente con nuestra inconsistencia. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Right? La lucha que tenemos en el presente con nuestra desobediencia. Si nos metemos a considerar cómo era nuestra vida en el pasado, lo que en el pasado fuimos, si nos detenemos a considerar las luchas que tenemos en el presente con lo inconsistente que somos, lo desobediente que somos, el soberano revolú que tenemos con nuestras prioridades. Amén, aleluya, gloria a Dios. Porque nuestras prioridades son un soberano revolú. A la luz de la Escritura, lo que tenemos es un soberano revolú. Y no trate de justificar, no busque, no, pero yo hago esto, y yo contribuyo en esto, y yo trabajo en este ministerio, y yo hago tal cosa, y yo hago no, say no to that. Consideremos nuestras prioridades a la luz de lo que la Escritura dice. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, y todo lo que hagáis, sea lo que sea, hacerlo todo para la gloria de Dios. Right? Si nos ponemos a considerar que este es el punto, cómo era nuestra vida en el pasado, las luchas que tenemos en el presente con nosotros mismos, que hemos conocido, que tenemos la Biblia, que somos templo del Espíritu Santo, que hemos visto la fidelidad de Dios, la mano de Dios. Right? Si fuéramos a considerar esas cosas, me parece a mí que inevitablemente nos íbamos a maravillar, esa es una buena palabra, nos íbamos a maravillar con el hecho de que Dios quiso darnos lo que estamos hablando en esta noche, que se llama adopción. Amén. Porque nuestra inconsistencia, nuestra desobediencia, nuestra terquedad en querer encajar a Dios en nuestras prioridades, en vez de hacer lo contrario, no es algo que le sorprenda a Dios. No es algo con lo que igual Dios diga, está bien, yo sé que tú estás. O sea, es algo que entristece a Dios. Es algo que entristece a ese que vino a vivir permanentemente en nosotros, que leímos hace un momento en Gálatas capítulo 4, el Espíritu Santo. Yo no sé usted, pero yo me maravillo. Y lo que sucede es que me mueve por la gracia de Dios, porque si hay algo que pueda suceder bueno en nosotros es por su gracia solamente. Amén. Right? Okay. Me mueve a odiar eso, a no aceptar eso y a confesarlo inmediatamente como lo que es pecado contra Dios.
Pero a pesar de todo esto, en Cristo y por Cristo, ahora somos llamados hijos de Dios. Y por su gracia tenemos la relación padre-hijo, tenemos la posición que se nos ha dado y tenemos los privilegios de un hijo. Podemos decir también que por medio de Cristo podemos con seguridad contar, por medio de Cristo podemos contar con el amor de un padre perfecto para con sus hijos, podemos contar con el cuidado de un padre perfecto para con sus hijos y podemos contar con la ternura, cuidado, amor, ternura de un padre perfecto para con sus hijos. Gloria a Dios. Amén. Praise the Lord. Aleluya. Gloria a Dios. Porque gracias a Cristo, pase lo que pase, estemos en el valle de la aflicción, sea mi competencia insuficiente, como lo es consistentemente, esté mi rectitud y la tuya empañada por nuestra desobediencia, por la gracia de Dios, ahora en el presente, somos hijos de Dios por medio de la adopción. Quizás pueda empezar a entender la razón del título, la gloriosa bendición de ser hijos adoptados de Dios Padre. Y como escribimos hace un momento, la adopción es el acto de la gracia de Dios en que Él, Dios, concede a pecadores como usted y como yo la posición de hijos y los privilegios de esa condición. Cuando fuimos justificados, fuimos declarados justos, Dios revertió nuestro estatus. Éramos culpables y por medio de la justificación Dios nos declara inocentes. ¿Right? Somos declarados justos delante de Dios el juez, mientras que en la adopción somos amados por Dios el Padre. Hay unas verdades acerca de la adopción bíblica que es muy bueno para nosotros tenerlas presentes. La próxima semana vamos a ver entonces esas verdades. Les voy a pedir un favor antes que nos vayamos. Mabel, por favor, dale, rápido. Búscalo. Sí. Rápido. Okay. Y el favor que le voy a pedir es el siguiente. Las notas que tiene, por favor, dóblelas y póngalas en su Biblia. Right? Simplemente escribimos uno o dos blancos en esta noche y pues sería muy buena mayordomía de los recursos de Dios que trajéramos la semana que viene esas notas. ¿Ok? Now, God is good. All the time. Vamos a orar un momentito, ¿ok? Y no se vaya por favor. No saque la llave. No se continúa más. Okay. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por este tiempo que nos has dado. Gracias, Señor, por tu palabra poderosa. Gracias por haber venido, Señor Jesucristo, en el tiempo predeterminado por Dios, con las condiciones necesarias, Señor. Gracias porque viniste a redimirnos, viniste, Señor, a adoptarnos. Gracias por venir en la forma de un hombre, Señor, por haberte encarnado, por haber sido tentado en todas las formas y habidas como somos nosotros, pero sin pecado, Señor. Gracias por habernos sellado con tu Santo Espíritu, Padre Santo. Gracias por lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que definitivamente continuarás haciendo en nuestras vidas. Llévanos de regreso a nuestros hogares, Señor. Permite que en el día de mañana pues podamos recordar cuando enfrentemos circunstancias que puedan ser adversas o de tentación. Recordemos que tú revertiste, Señor, nuestro estatus. Ya no somos esclavos de Satanás, ahora somos hijos tuyos, Señor.
ayúdanos a vivir como tales, Señor. Siéntete en la libertad de reajustar nuestras prioridades, Señor, y disciplínanos en la forma que tú entiendas que sea mejor, porque queremos obedecerte. Hay áreas en las cuales te obedecemos, pero queremos obedecerte mejor, como es digno de ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén.